donde la tecnología tiene corazón, donde la ingeniería protege la vida, donde lo invisible se escucha. Esto es La Voz Biomédica, la voz de la ingeniería clínica. Bienvenidos nuevamente, colegas, a este podcast de La Voz Biomédica. El día de hoy transmitiendo desde el CONIC, el Congreso Internacional de Ingeniería Clínica, y como siempre un invitado súper especial. En este caso tenemos al ingeniero Murilo Contó, directamente desde Brasil. Un gusto hablar con todos. Murilo Contó, director de Economía de Salud de Boston Scientific Brasil, y participando aquí de CONIC. Un honor hablar contigo también, Diego. Gracias. Formación de base. Ensino técnico era el área de electrotécnica electrónica. Siempre estudié, trabajé en la industria. Mi ciudad donde vivía en Brasil, había muchas industrias, entonces era un camino natural estudiar ingeniería eléctrica, pero lo que me encantó era un nuevo curso dentro del área de ingeniería biomédica, pero no tenía ese nombre, era un nombre de tecnología y salud enfocada en equipos médicos, que mezclaba disciplinas exactas de áreas de ingeniería con áreas de biología y medicina, áreas de salud. Y esa fue una mezcla que me encantó, y eso me parece muy interesante, cómo estudiar eso, cómo juntar las cosas para transformar en equipos médicos, transformar en soluciones que cambian las vidas de las personas. Y fue ahí que decidí empezar a estudiar ese tema, y eso se empezó en 92, 91, 92, salí de la facultad en 95, en fines de 95, y desde entonces estoy aquí 30 años después trabajando con la área de equipos y dispositivos médicos. Hay que tener un proyecto, y claro, nosotros trabajamos exactamente evaluando esos proyectos. Una gran responsabilidad, claro. Sí, sin duda, porque la responsabilidad de invertir bien los recursos, porque son siempre limitados, son siempre escasos. Claro. Entonces tenemos que elegir bien las tecnologías que tengan un buen impacto en la salud pública, en la salud de la población. Y cuando trabajamos, cuando empecé, solo para nuestro primer año, al final del cuarto año, porque implementamos muchos sistemas inteligentes, sistemas ya con aprobaciones automáticas, con pré-especificaciones ya pré-aprobadas, con los valores también de precios, el valor de repasse también preestablecidos. Saltamos de 1.500, 1.600 proyectos para más de 7.000. 4 años, y con la misma cantidad de personas. Entonces fue una inversión interesante en términos de sistema de información, en capacitación también, en entrenamiento por parte de los gestores también de salud de cada municipio, para preparar mejor cómo hacer un buen proyecto y invertir bien los recursos presupuestarios que teníamos. Gran trabajo. Creo que ese fue un momento más ¿Cómo era un especial, día de esos? porque el impacto ¿Cómo era un día en el que qué productividad tenían? ¿Cuántos proyectos por día? Porque es mucho tiempo. Son muchos. Porque tendrías que ser... Son muchos. Estoy hablando solamente de los proyectos aprobados. Y que por supuesto es mucho dinero también. Es inmensa. Sí, en términos de cantidad de dinero, y me acuerdo que era como, convertido en dólares americanos, era como como 4 billones, era como $1 billón de dólares en equipos médicos, una cantidad muy significativa. Importante. ¿Y recuerdas algún momento mirar hacia atrás y pudiste ver alguno de esos proyectos? En algún momento tú tienes el rol de evaluador, pero después de implementados y esto, ¿tú pudiste ver ese impacto, digamos, de cara hacia lo que materialmente se ejecutó? Sí, porque había muchos municipios que no tenían una red claro, de salud, de asistencia a salud establecida, y cuando había un proyecto de un nuevo hospital, y nosotros invertimos todos los equipos, no solamente los equipos. Es que tener un interés por el tema, porque fueron muchos frentes de trabajo diferentes en los que uno no ve normalmente el desarrollo de un ingeniero. Sí, sí.
Para mí, yo creo que el punto clave de cambio fue cuando decidí no más tener la empresa y cambiar y me tornar un servidor, un empleado del servicio público. Es un cambio que no pasa, Totalmente. las personas no entienden por qué, ¿no? Pero para mí era como, yo siempre estudié en escuelas públicas, era también como una retribución a la población que con sus impuestos pagaron a mi educación. Entonces, ese era un reto que tenía el Ministerio de Salud para trabajar y contribuir. ¿Qué pasó? Que cuando empecé el trabajo en el Ministerio de Salud, me apasioné por el sistema público y todo lo que toca la parte pública de salud. Y ahí... Te lo encontraste, no fue algo tan planeado, o sea, lo viste y te enamoraste del sector público y del impacto. Sí, cuando fui a Brasilia, mi proyecto era quedarme solamente un año. Me quedé 10 años. Porque había muchas cosas a ser hechas y somos apasionados por lo que hacemos y por el tema de impacto también, y es una motivación extra. No era por dinero, no era por salario, era porque había un impacto. Y eso te desafía te exige más otros tipos de conocimientos, no solamente la parte de planeamiento, de cómo adquirir, cómo instalar o cómo mantener, la parte de mantenimiento en el equipo médico. Que eso es un rol fundamental de ingeniero clínico. Está bien, tenemos que hacerlo muy bien para garantizar la seguridad del paciente, la eficiencia de los hospitales, pero para mí no bastaba solamente eso. Entonces, yo fui también haciendo otros cursos de gestión, la parte también de evaluación económica, la parte de evaluación de tecnologías sanitarias. Y aún en el Ministerio de Salud cambié de área para el área de incorporación de tecnologías, donde estoy hasta hoy trabajando con economía de salud y evaluación. Y es una área de conocimiento completamente distinta, porque tiene que entender epidemiología, tiene que entender diseños de estudios clínicos, economía de salud también, modelaje económica. Pero eso para mí fue como un salto muy significativo en términos de salir de una área que ya era estratégica en términos de inversión, pero para una área un poco más alta, más elevada en términos de estrategia, de cómo definir la estrategia de un sistema público para los próximos 5, para los próximos 10 años. Wow. Yo creo que los ingenieros clínicos tiene esa capacidad porque la formación de un ingeniero ya tiene muchas herramientas que son... en Brasil hay un fenómeno muy interesante. Todo el mercado financiero hoy quiere contratar un ingeniero por el tema de raciocinio lógico, por resolver fácilmente, solucionar problemas. De acercarte a los números lógica. Fácilmente también. Y yo creo que ya hay un conocimiento muy bueno, pero hay que también entender un poco más la área de ciencias de salud, como medicina, como biología, epidemiología, las cosas para entender y para ayudar los directivos ahí a construir una visión de futuro para los 5 o 10 años basada en evidencias también, basada en datos. Creo que la profesión de ingeniero es fundamental para eso. ¿En tu formación tuviste un componente de epidemiología o salud pública también? Entiendo yo o intuyo más bien, en mi caso no fue así. Pero creo que desde la formación creo que falta un poco, al menos, esa introducción como hacia la salud pública y entender, digamos, temas como epidemiología, temas así. En tu caso, en la formación, ¿o te lo encontraste y te obligó esa situación y esa pasión que tenías por entender ese tema? No, en mi formación había una mezcla de disciplinas que eran de ingeniería con disciplinas de biología y medicina. Entonces fue una mezcla muy interesante porque... Pero de salud pública como tal no. Creo que eso no está tan en la formación. Es una facultad pública, sí, una universidad pública. Ok, en mi caso no fue así, pero creo que puede ser clave también para que hayas tenido una carrera hacia ese lado. Sí, fue muy interesante porque nosotros era una cosa extremadamente nueva y nosotros conectábamos las cosas de fenómenos físicos, fenómenos biológicos que eran aplicables o fenómenos biológicos aplicáveis con conhecimentos de engenharia, como determinar, por exemplo, o potencial de ação em uma célula, por como mensurar, como fazer coisas que são
para quien tiene una base electroelectrónica, que era mi caso. Eso fue fascinante, cómo mensurar Claro. la voltaje, cuántos voltios una célula genera con Sí, los sí. cambios de sodio, potasio por los canales Sí, que darse tienen. cuenta que una célula produce electricidad es un tema Sí, fascinante. sí, Yo sí. creo que algunos pasamos por ahí. Murilo, dos preguntas más. Una, tu rol actualmente en Boston Scientific. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de ese tema de tu trabajo allí? Sí, yo empecé en 2018 en Boston Scientific Brasil para empezar el trabajo de economía de salud en la empresa, porque en Brasil tenemos un modelo un poco distinto de Colombia, por ejemplo, la parte que toca la incorporación de tecnologías sanitarias, porque no basta solamente tener la aprobación de Anvisa, que es nuestra agencia, como sería Anbima, la aprobación para el mercado. Para ter reembolso para que os procedimentos sejam mandatórios, obrigatórios por os sistemas público e privado de saúde, por os planos de saúde, temos que passar por duas agências de avaliação de tecnologias, que é a Conitec, para o sistema público, onde trabalhei, e a ANS, que é para o sistema de saúde suplementar, que chamamos assim, para os planos de saúde. Quando há aprovação de Conitec, todo o sistema público tem que cobrir o procedimento, tem que reembolsar, tem que pagar. E para a ANS, quando há aprovação, todos os planos de saúde são obrigados também a cobrir os procedimentos. E para isso, há uma necessidade de construir dossiês. Os dossiês são sínteses de evidência, com os estudos já publicados acerca do tema, e estudos econômicos, a avaliação de custo-efetividade, custo-minimização, custo-utilidade e impacto pressupostário também. Então, toda esa evaluación científica y económica. Exacto. Es la que tú aportas. Exacto. O diriges esa unidad dentro de Boston actualmente. Es lo que entiendo. Exacto. Entonces. Está sob mi dirección allí y también otros roles que fueron siendo aportados para mi área, por ejemplo, investigación clínica. Hoy nosotros somos responsables también por investigación clínicas con dispositivos en Brasil. Y también la parte de relaciones gubernamentales, por mi histórico con el gobierno, me dieron ese rol para trabajar también con las relaciones con el gobierno. Y ahora, muy interesante también, porque eso es un escenario de Brasil, pero estamos mirando a la estructura de toda Latinoamérica como una estructura única. Okay. Y estamos exactamente con el equipo aquí de Boston Scientific Colombia, alinhando e definindo estratégias, planeamento para estabelecer uma estratégia única de health economics, de economia de saúde, para toda a região, para todos os países de Latinoamérica. Un gran reto que incluya a todas las agencias regulatorias donde tienen operaciones. Y son realidades muy distintas de los países. Y análisis económicos en cada uno de los países y demás. Muy interesante ese trabajo, Murilo. Excelente. Murilo, y para terminar y un poco más, volviendo al tema humano, los dos somos papás. Tu hijo tiene 4 años, la mía tiene 2 años, 4 años y medio. Y ahora hacíamos esta reflexión de que finalmente nos enteramos que estábamos en embarazo, nuestras esposas con un dispositivo médico, y que muchas veces, y lo contaba yo y te lo contaba a ti, pues que un ser querido de nosotros falleció y tuve la oportunidad de estar ahí cuando ese monitor de signos vitales finalmente nos comunicó que ya realmente no estaba y no hacía parte de eso. La vida inicia y finaliza muchas veces con un dispositivo médico, y eso estábamos reflexionando. Para ti, ¿qué significan hoy en día los dispositivos médicos dentro de la vida de Murilo, esa gran pasión por los dispositivos médicos, más allá de esa superficie fría, más allá del tema técnico? ¿Hay algo con lo que quieras cerrar, alguna reflexión, algo en tu vida que te haya hecho sentido y que haya hecho que seas tan apasionado desde esa perspectiva tan integral de la ingeniería biomédica? Yo creo que sí, tú hablaste muy bien. Nosotros nacemos, morimos con dispositivos médicos siempre nos acompañando a lo largo de toda la vida. Y desde los más simples como ese, por ejemplo, que podemos entender que es un tipo de órtesis que estoy usando, hasta los más complejos, ¿no? Y lo que me encanta es la capacidad de este tipo de tecnología y de que motiva a las personas a desafiar, a innovar, es transformar las vidas de las personas, mejorar la vida o
prolongar la vida con calidad. Eso que más me encanta. Y para eso no hay necesidad de tener soluciones muy complejas. Ajá. También muchas veces tenemos que ir para las cosas complejas, pero cosas sencillas también funcionan muy bien. Mi mensaje es detectar, identificar la necesidad que necesita, las personas que realmente necesitan, y proponer soluciones para eso. Eso transforma la vida de la persona que necesita y de nosotros también. Transformar vidas, que de alguna forma es esa vocación de servicio que tienes. Murilo, muchas gracias por estar acá. Te agradezco mucho por este espacio y toda nuestra admiración por tu trabajo. Gracias. Gracias.